Ya estoy grabando. Ya les estoy compartiendo la pantalla. Y comentarles que hoy día vamos a continuar con lo que habíamos comenzado la semana pasada. Antes de comenzar con eso, a mí me gusta ir haciendo como una revisión de qué es lo que hemos visto, cosa de tener claro en qué sentido está avanzando el curso. Entonces, si hacemos solamente un ejercicio de memoria de qué es lo que hemos visto, primero hicimos una revisión de cinética. Y estudiamos qué eran las cinéticas, si eran elementales o no elementales, simples, múltiples, reversibles, irreversibles, y estudiamos cómo modelarlas. Entonces, ustedes teniendo información teórica de cuáles son las reacciones elementales que componen una reacción en particular, pueden obtener la cinética que la describa y clasificarla dentro de las distintas clasificaciones que nosotros presentamos. Luego, presentamos los distintos tipos de reactores. No sé escribir. Y clasificamos todo en reactores de tanque agitado, de flujo pistón y batch, donde dijimos que la diferencia entre ellos era su método de agitación y si dependían o no dependían en función del tiempo. Al hacer estas tres clasificaciones, nosotros fuimos capaces de obtener también el modelado de esto y obtener lo que yo llamo ecuaciones de diseño, ecuación de diseño, que corresponde a la ecuación del balance de materia. Y ahí hay una interconexión entre la cinética y el tipo de reactor, porque cada ecuación del tipo de reactor es distinta en función del tipo de reactor, pero en cada una de ellas influye la cinética. Y ahora, en una tercera etapa, estuvimos viendo el efecto de la temperatura. Al ver el efecto de la temperatura, nosotros hicimos dos análisis separados la sesión anterior. El primer análisis fue qué pasaba con el efecto de la temperatura en el balance de materia, donde nosotros identificamos que la constante cinética dependía de la temperatura y por lo tanto aparece la variable temperatura relacionada con la ecuación del balance de materia. Entonces ahí vimos que esta constante K era función de la temperatura. Y fuimos capaces de decir cómo modelar perdón, está saliendo una alarma, la voy a cerrar. Ya. De modelar esta constante cinética en función de la temperatura y dijimos, ojo aquí, porque tenemos la constante cinética y tenemos la constante de equilibrio en el caso de las reacciones reversibles y podíamos modelarlas. Voy a poner aquí modelado de nuevo y lo modelábamos con Arrhenius y Van 't. ¿Cómo se escribe Van 't? Hay una H entre medio. Van 't. Ese fue el primer efecto sobre el efecto del balance de materia. Y cuando hicimos el análisis de grados de libertad del balance de materia y vimos que planteábamos la ecuación de balance de materia, planteábamos la ecuación de Arrhenius o de Van 't, ¿y qué nos pasaba? Que para poder dimensionar un reactor teníamos grados de libertad abiertos. ¿Por qué? Porque aparecía esta variable de temperatura que no conocíamos. Y por lo tanto se nos hacía necesario plantear una ecuación adicional. Y esa ecuación adicional que había que plantear era el balance de energía. Entonces aparece aquí el balance de energía. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo en clase? Primero, planteamos el balance de energía con reacción química, para recordarlo, y obtuvimos un balance general,
Y después lo que hicimos fue obtener un balance donde la diferencia de entalpía de reacción quedaba de forma explícita, cosa que ustedes pudieran decidir con cuál de las dos ecuaciones quieren trabajar, si con la ecuación de balance general o la ecuación de balance explícita. Pero cuando hicimos esto, hicimos el balance de materia pensando en un volumen determinado, indefinido, sin decir qué tipo de reactor era. Y dejamos abierta la puerta a que este balance de energía con reacción química podía tener distintas formas en función de si teníamos reactores de tipo tanque agitado, flujo pistón o batch. ¿Correcto? ¿Hasta aquí me siguen todos? Sí, profe. Súper. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo agarré y les deduje cada una de las ecuaciones para cada uno de estos reactores en una cápsula y se los dejé en el aula y por lo tanto nosotros ya sabemos que este balance de energía tiene formas en función de si es el tanque agitado, el flujo de pistón o el batch. ¿Cuál es el conflicto de que sean distintos balances de energía en función de cada uno de los reactores? La matemática asociada a responder el problema. ¿Por qué? Porque en el caso del tanque agitado resolvemos un sistema de algebraico, sencillamente hay que despejar, resolver de forma simultánea dos ecuaciones, pero en el caso del PFR y del batch tenemos sistemas de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, tenemos que resolver las ecuaciones diferenciales de forma simultánea. Y para eso ustedes pueden aplicar la matemática elegante aprendida en los distintos cursos de matemática que ustedes tuvieron, cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales, donde uno realiza la sustitución y obtiene la ecuación integral real, o pueden realizar aproximaciones matemáticas como la que nosotros vimos en el Euler explícito, también en otra cápsula. Preguntas hasta aquí. Profe, ahí yo tengo ¿Sí? una consulta con el tema de la resolución porque en un ejercicio yo apliqué los dos métodos, tanto el del Euler como el de la resolución de la integral, y me daban valores de concentración diferentes. Mm, ¿qué tan diferentes? No superaban el orden de magnitud de diferencia, pero por ejemplo, uno era 3,2 molar y el otro era 1,7 molar. Ah, igual es diferente. Habría que ver cuál es el caso para ver por qué era diferente. Porque la integral numérica la hiciste tú Sí, sí, y, y si achicabas el paso, probé, en un tiempo lo tenía determinado en horas y probé con 0,15 horas y aún así seguía sin acercarse lo suficiente. ya, habría que ver cuál es la forma de la ecuación para ver cuál es la consideración que nos está afectando. Pero comúnmente andan bien las resoluciones, por lo menos en el orden. O sea, pasa que cuando es una concentración entre 1 y 3, depende con qué estemos trabajando, puede ser muy distinto entre 1 y 3 o puede ser muy parecido entre 1 y 3, porque no es lo mismo hablar de 3 molar de azúcar que hablar de 3 molar de ácido. Claro, Por lo tanto, va a depender de eso. ¿Sí? Pero generalmente andan muy bien las dos resoluciones. ya, profe, gracias. Ahora, por supuesto, las aproximaciones numéricas son eso, son aproximaciones numéricas, no son la resolución exacta. Por ejemplo, en la cápsula les enseñé el Euler explícito. ¿Qué significaba Euler explícito? Significaba que en la función destino ustedes reemplazaban el paso anterior. Para los que no me están entendiendo, lo voy a escribir aquí. ¿Es con C o con S? Con C. Ustedes cuando tienen estos sistemas van a tener una ecuación de un dxa a dv, por ejemplo, igual a una función de t y dxa. Podría ser concentración en vez de conversión. Ustedes definen con qué variable quieren trabajar. Y vas a tener un dt a dv, que va a ser igual a una función g, por ejemplo, que también es función de la temperatura y de la conversión. Y esto ustedes lo resuelven explícitamente. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos en el Euler explícito? Dijimos que estas derivadas eran muy similares a diferencias. Por lo tanto, esto era un x a 2. No, hagámoslo general para que después el profesor de APQ no me rete.
el x a n menos el n, sí, menos el x a n menos 1, o sea, la diferencia entre 1, esto es el delta v. Esa es la diferencia entre el paso, ¿cierto? Yo la concentración actual la estoy calculando en función del paso anterior. Es igual a la función del t, x, y ahí es donde está la discusión. Cuando nosotros decimos Euler explícito, lo que estamos haciendo es evaluar este t y xa en n-1, n-1. Y después cuando decimos tn menos tn-1 sobre delta v igual a la función g t xa, también la evaluamos en n-1, n-1. ¿Por qué es tan cómodo el Euler explícito? Porque yo despejo xa n y tn en función del xa y del paso anterior. Entonces, como habitualmente nosotros tenemos la condición de entrada de nuestros reactores, o sea, nosotros sabemos que el reactor entra a la temperatura tanto con el xa habitualmente 0, por ejemplo 70 grados Celsius, nosotros al tener las condiciones de entrada es fácil resolver. Ahora, esta aproximación del Euler explícito es menos precisa que el Euler implícito. ¿Qué es el Euler implícito? Para los que quieran probar. Es que en la función f la evaluamos en t de n y en x a n. Es decir, el paso presente lo calculo con datos del paso presente. ¿Cómo se hace eso? Tienes que resolver el sistema de ecuaciones en cada paso. O sea, en vez de sencillamente arrastrar las celdas en el Excel y decir el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, yo ahora tengo un sistema de ecuaciones para cada paso que hago. No sé si se entendió. Necesito que alguien diga algo. O sea, yo se lo entendí, pero es como más tedioso que el explícito. Es mucho más tedioso, pero al hacer este efecto de que en vez de asumir que la derivada se evalúa en el punto anterior, se evalúa en el punto presente, le da más precisión matemática. Y si nosotros dijéramos que en vez de evaluarlo en el punto presente, lo evaluáramos en un punto promedio entre el paso anterior y el paso presente, sería aún más preciso. Entonces, las resoluciones, las aproximaciones matemáticas dependen de la metodología que estamos utilizando. En este caso, nosotros estamos trabajando con sistemas de ecuaciones diferenciales que se resuelven bastante bien y andan muy bien con el Euler explícito, y lo que nos permite resolver de forma muy fácil usando el Excel. Pero si quieren utilizar otra herramienta, ustedes podrían programar el implícito y les daría una resolución más ajustada. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Tengo abierta el chat por si alguien lo quiere preguntar en el chat. No, profe, se entendió. Súper bien. Súper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día nos vamos a concentrar en un caso particular, que es el reactor adiabático. ¿Sí? ¿Qué era un reactor adiabático? ¿Un reactor aislado? Un reactor aislado. Entonces, si recordamos la sesión anterior, nosotros planteamos nuestra ecuación general, que es la que les presento aquí. Esta ecuación de aquí abajo, esta es la ecuación global de todo el sistema, y ustedes la pueden ocupar si es que quieren. Programarla en el Excel es súper fácil, porque uno puede identificar columnas con flujos, columnas con C sub P, columnas con delta T, y hacer la multiplicación, arrastrar columnas, y se hace todo muy, muy sencillo para cada uno de los compuestos. Pero habitualmente, cuando nosotros resolvemos, no queremos trabajar con la entalpía absoluta del compuesto, es decir, no queremos ir a la tabla a calcular la entalpía de formación de este compuesto para llevarlo a la temperatura de destino, sino que lo que queremos hacer es calcular una diferencia de entalpías, y cuando calculamos la diferencia de entalpías, nos vemos obligados a incluir la estequiometría en la reacción, y obtenemos esta ecuación general,
que es la que está aquí, que fíjense que esta ecuación, que es lo que tiene de particular, que ha quedado de forma explícita el calor de la reacción. ¿Sí? Y recuerden que este FA0 por XA que está aquí es lo que reacciona, y este delta HRX que está aquí es la entalpía de reacción de lo que reacciona a la temperatura de la reacción. Entonces yo ya no tengo que ir a las tablas de las entalpías de formación para calcular la entalpía de cada uno de los compuestos, sino que lo que tengo que hacer es ir a la tabla de encontrar los delta H de reacción a la temperatura de referencia y solamente llevarla a la temperatura de reacción. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista matemático, yo considero más como este proceso. ¿Qué es lo que pasa con los reactores adiabáticos? Bueno, cuando tenemos reactores adiabáticos, este término de acá, que es el calor transferido, se vuelve despreciable. No voy a decir cero, porque ustedes saben que en el mundo real no existe el 100% adiabático, pero es despreciable en función del intercambio de temperatura. Entonces, ¿qué pasa con nuestras ecuaciones cuando ese calor transferido se hace despreciable? Tenemos tres tipos de reactores, el tanque agitado, el flujo pistón, el batch, que nosotros lo habíamos considerado que tenían un intercambiador de calor y por lo tanto yo podía controlar la temperatura y por eso nuestras reacciones estaban ocurriendo a la temperatura definida, pero ahora lo que está ocurriendo es que los reactores están aislados y por lo tanto la reacción química afecta a la temperatura del proceso sin un control externo. Recordar de nuevo para los que no han ido a mirar las deducciones que dejé en la cápsula, esta es la ecuación de balance de energía para el reactor de tanque agitado, donde está el calor y donde está el delta H de reacción. Vean la forma de la ecuación para el caso del flujo pistón, donde el calor transferido está en función del UA por el delta T, donde TA es la temperatura del líquido refrigerante. Entonces, ojo que esta diferencia va a tener T menos TA o TA menos T en función de si el intercambiador está retirando o está adicionando calor. Fíjense que en esta ecuación que está aquí aparece este término, el delta C sub P, y los voy a invitar a que traten de averiguar qué es lo que es, para que, o forzarlos a ir a los apuntes que les dejé disponibles como material adicional en el aula. Y en el caso del reactor batch, también tenemos esta forma, que ahora fíjense que esta es la derivada de la temperatura en función del tiempo, donde también aparece aquí adentro directamente el RAV, ¿sí? Así que vamos a tener ecuaciones más simples o más difíciles con distintas formas, pero al fin y al cabo son ecuaciones que se resuelven de forma bastante sencilla. ¿Qué es lo que nos pasa cuando tenemos la operación adiabática? Y esto es maravilloso, que al hacer el sistema independiente del intercambio de calor, la deducción de la reacción general para balance adiabático nos sirve para los tres reactores. Es decir, la resolución del balance de energía depende única y exclusivamente de la conversión y no queda dependiendo de forma explícita ni del volumen ni del tiempo. Preguntas. No hay preguntas. Profe, es que no entendí por qué no le afecta el tiempo. O sea, no es que no le afecte el tiempo, es que cuando pasa que no los quiero aburrir con el álgebra de la demostración matemática, si quieren puedo prepararles otra cápsula, creo que es innecesario desde el punto de vista ingenieril, pero lo que ocurre es que si nosotros volvemos a la deducción de las ecuaciones, nosotros en algún momento llegábamos a tener esta diferencial y tanto en el batch como en el PFR, cuando nosotros armábamos las diferenciales para poder obtener las ecuaciones, el término calor lo descomponíamos. Y ahí aparecía de forma explícita la temperatura de operación. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú haces el balance para el adiabático? Esa se va a cero
y por lo tanto la ecuación general te sirve para los dos, igual. Y ya no es necesario expresar la ecuación directamente en función del volumen, sino que te queda de forma indirecta expresada en función de la conversión. Ya, súper, profe. Entonces, desde este punto de vista, o sea, desde el punto de vista operacional, es muy agradable esta situación porque nos va a permitir entender el efecto de la temperatura en la reacción química, que es lo que vamos a hacer ahora. Desde el punto de vista matemático, también es muy agradable porque ya no me veo en la obligación de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, sino que lo que tengo que hacer es integrar la ecuación del balance de materia. Entonces, además, esto va a ser más fácil de resolver, ¿sí? Pero la idea de analizar el reactor adiabático es porque ahora vamos a discutir qué efectos tienen la reacción química, la temperatura de alimentación o la físico-química de los compuestos sobre el proceso en sí de la reacción química. Miren, vamos a verlo así. En esta gráfica que les estoy presentando aquí, se está presentando esta misma ecuación. Entonces, si nosotros miramos esta ecuación, lo primero que ustedes deberían estar viendo es que es una recta. ¿Están claros que es una recta? Porque no por casualidad les puse XA en función de T. También les podría haber puesto T en función de XA. ¿Pero por qué estoy poniendo XA en función de T? Porque yo estoy diciendo que la conversión va a depender de la temperatura y porque mi ecuación de balance de materia tiene el XA como variable a determinar. Pero fíjense que esta es la pendiente y aquí está el T menos TI. Entonces, esta pendiente que está aquí, ¿de qué depende que sea positiva o negativa? Está el spoiler ahí. ¿Del tipo de reacción? Del tipo de reacción. Porque fíjense aquí que tenemos en el denominador el menos delta H de reacción, y nosotros sabemos que si la reacción es exotérmica, el delta H de reacción es negativo. Por lo tanto, esto se va a hacer positivo y nos va a quedar una pendiente positiva. En cambio, si la reacción es endotérmica, el delta H va a ser positivo y esta pendiente va a quedar negativa. Entonces, si yo grafico XA versus T, voy a obtener una recta positiva en el caso de las reacciones exotérmicas y voy a tener una recta negativa en el caso de las reacciones endotérmicas. Fíjense que aquí al medio se está presentando la opción que dice reactores isotérmicos, que desde el punto de vista pedagógico son los que hemos estado utilizando hasta la sesión anterior, porque no había efecto de la temperatura. Pero desde el punto de vista operacional, los reactores isotérmicos son un reactor que tiene un intercambiador de calor y en el cual se está controlando la temperatura, ¿sí? Pero la temperatura de entrada, la reacción y la de salida son la misma. Esa es como la definición del reactor ideal isotérmico. Entonces, en ese caso tenemos una vertical, no hay cambio de la temperatura. ¿Qué ocurre cuando la reacción es exotérmica? Vamos a tener una pendiente positiva. ¿Qué ocurre si la otra? Vamos a tener una pendiente negativa. Ahora, ¿qué efecto tiene la temperatura de la alimentación? Desde el punto de vista que esto es una recta. Estoy haciendo un spoiler. Va a ser el intersecto en la gráfica.
va a mover el intercepto. O sea, cuando nosotros vemos la gráfica aquí, ustedes acá en el abajo están viendo la temperatura y este punto en el que sale es efecto de la temperatura de entrada. Es decir, si nosotros cambiamos la temperatura de la alimentación, podemos desplazar la recta completa en esa dirección o en esa dirección. ¿Se entiende? O sea, nosotros podemos inclinar la pendiente, o sea, no podemos inclinarla, queda determinada la inclinación hasta el momento por el delta H, pero podemos cambiar su localización en función de la temperatura de la alimentación. Y aparece esto phi sub i c sub pi, que se acuerdan que eran los phi sub i c sub pi. Esto es igual a FA 0 sobre FA 0 C sub PA más F sub B 0 F sub A 0 C sub P de B más FC 0 FA 0 C sub P de C, o los compuestos, más FI 0 sobre FA 0 C sub P de I. ¿Qué era la I? ¿Qué compuesto era el I? El I mayúscula son los inertes. Son los inertes. Entonces, fíjense que la cantidad, perdón, la cantidad de compuesto que entra al reactor influye de forma positiva en la pendiente. Es decir, si yo aumento la cantidad de cosas que meto, aumenta la pendiente. Si yo disminuyo la cantidad, me refiero al flujo molar de lo que entra, disminuye la pendiente. En el caso de que sea positiva. Entonces yo ahora puedo controlar la inclinación de esta pendiente modificando la concentración de los inertes, que eso es lo que aparece aquí. En el caso de ser positiva. Entonces, fíjense que este balance de energía, que es una recta, que es el caso adiabático, nos está permitiendo entender que las variables operacionales, como el flujo, la concentración o la temperatura de entrada, nos van a afectar a la operación del reactor. Porque si esta ecuación está localizada en otro punto, es decir, si se movió a la derecha o a la izquierda, o si se inclinó más o menos, la solución al interceptar esta recta con el balance de materia va a ser distinto. Esto quiere decir que ustedes pueden controlar la conversión de salida en función de esas variables, la temperatura de entrada y la concentración de inertes. ¿Preguntas aquí? ¿No hay preguntas? No por ahora, profe. Súper. La pregunta del $1.000.000 es entonces, ¿cómo van a calcular el volumen del reactor? Porque aquí lo único que estamos haciendo es relacionar conversión o concentración. Ojo que aquí ustedes trabajan con la variable que quieran, puede ser concentración. Pero de aquí, ¿cómo vamos a llegar a calcular el volumen del reactor? Entonces, en este diagrama que está acá, se explica desde el punto de vista visual. Y es que nosotros en los gráficos que están a la izquierda, estos de aquí, estamos teniendo en la gráfica conversión versus temperatura, estamos obteniendo una recta que es el balance de energía. Y estamos teniendo estas curvas redonditas que se ven ahí, que son las cinéticas para RA1, para RA2, para RAT, y el intercepto nos da un punto de operación.
en el caso del exothermic puck flow, o sea, en el caso del reactor de flujo pistón, este punto es una combinación en función de que yo me voy moviendo en el reactor, ¿cierto? O sea, para cada XA obtengo una temperatura. Entonces, si yo grafico nuevamente 1 sobre RA en función de XA, ese era el gráfico de Levenspiel del balance de materia, este punto es un puntito aquí. Entonces yo tengo que encontrar todos esos puntos, e integrando el área bajo la curva, se obtiene de inmediato la resolución. En el caso del reactor del tanque agitado, también tenemos aquí la ecuación del balance de energía, tenemos nuestras ecuaciones de balance de materia correspondientes, y directamente este punto que aparece en la intersección entre ambos es directamente el punto de operación. Y ¿se acuerdan que era directamente el rectángulo sobre el diagrama de flujo de Levenspiel? ¿Se entiende? Pero para esto, profe, nosotros tenemos que tener información de los gráficos, ¿no? O sea, poder Por supuesto. construirlos nosotros o tenerlos previamente. O sea, a ver, es que el gráfico es la cinética. Tú tienes que tener la cinética de la reacción para poder dimensionar un reactor. Para los que son matemáticos, esto va a ser resolver el sistema de ecuaciones. O sea, en el caso del... Yo miraba esto y digo, pero ¿por qué me tiene tan confundida la gráfica? Y es porque los dibujos están al revés. No sé si se dieron cuenta. Que este debería estar aquí y este debería estar acá. Para que sea coincidente lo que dice la gráfica con lo que dice el dibujo. Para los que son matemáticos, numéricos, que ven ecuaciones, en el caso del reactor de flujo pistón, van a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, van a encontrar estos puntos operacionales y cada uno de estos puntos operacionales van a ser traducidos en una integral. En el caso de los que son matemáticos para el reactor de tanque agitado, lo que van a tener es un sistema de ecuaciones algebraicos, que lo que yo hago es interceptar dos curvas, dos ecuaciones, y ese punto que yo encuentro es el punto de operación. Y ese punto de operación se traduce en un volumen, por ejemplo. No sé si me expliqué lo suficiente o lo profundizo o no. Ustedes me dicen si profundizo o no profundizo. Sí, por favor. Ya. Vamos. Inventémonos un ejemplo rápido. Vamos a dimensionar un reactor. Por ejemplo, si tenemos un reactor de tanque agitado, vamos a tener que esto entra con FA0, que volumen, y por supuesto, la primera discusión es si nosotros tenemos solo dos tipos de análisis a realizar. Un análisis es constructivo y el otro análisis es operacional. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes hoy día? ¿Construir un reactor, es decir, calcular su volumen, o analizar la operación del reactor, obtener la concentración a la cual opera? Vamos a hacer un ejercicio de construcción. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros contextualizamos esto en nuestra vida real como ingenieros químicos, tenemos dos ocasiones en las cuales nos vamos a ver enfrentados a utilizar el curso de ingeniería de reactores. Cuando estén diseñando procesos, es decir, cuando construyan nuevos reactores, o cuando estén en planta trabajando con un reactor y tengan que analizar el cómo está operando. Y para eso lo que van a estar haciendo es calculando las variables de salida para un reactor que ya existe, por lo tanto el volumen ya va a estar determinado, ¿sí? Esto es súper importante que ustedes lo tengan claro. Vamos a hacer un ejemplo de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos dimensionando un reactor y por lo tanto lo que hay que hacer es determinar su volumen. Perfecto. Si vamos a determinar su volumen, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Como cuando yo les digo, lea el problema de nuevo,
Bueno, en esa transformación del problema en un problema a resolver, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener primero que saber claramente cuál es la reacción química que está ocurriendo ahí. Y por lo tanto vamos a tener que conocer la cinética. Que podría ser, por ejemplo, un A da a productos con una constante 1. Y aquí yo puedo decir que esta es una reacción irreversible, elemental, simple. Fíjense que este es el caso más sencillo de todos, porque la reacción al ser irreversible, elemental y simple, nos queda que LRA es igual a menos K1 por C sub A. Y esta es nuestra ecuación 1. Conocemos la cinética. Si es una reacción biológica, va a tener otra forma. Si es una reacción catalizada, va a tener otra forma. Si es una reacción múltiple, va a tener otra forma. Entonces, vamos a tener la cinética. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que dimensionar el equipo. Y vamos a ir a la ecuación de diseño. Que es el balance de materia, ¿cierto? Para el reactor de un tanque agitado, vamos a tener que esto va a ser el FA0 menos el FA más el RA por el V igual a 0. Donde dijimos que es un problema de construcción, por lo tanto nos va a quedar que el volumen es igual a FA0 menos FA dividido menos RA. Y aquí usted puede trabajar directamente con eso o decir que estamos en una reacción en fase líquida, con densidad constante, y por lo tanto nos queda que esto es C sub A0 menos C sub A sobre menos RA. Y esta es nuestra ecuación 2. ¿Qué es lo que nos pasa cuando llegamos a la ecuación 2? Que este RA, que es K1 por C sub A, previamente, hasta hace la semana pasada, K1 era una constante que buscábamos en un texto, que buscábamos una información en un libro. Pero ¿qué es lo que nos ocurre ahora? Que nosotros al ir a buscar esa constante nos dicen, precaución, esa constante depende de la temperatura. Y en este momento nosotros no sabemos la temperatura a la que opera ese reactor. Por lo tanto, esa constante no es un valor conocido, sino que está desconocida. Y al ser una reacción irreversible, esa constante va a estar dominada por la ecuación de Arrhenius. Entonces voy a tener que plantear la ecuación de Arrhenius. Voy a decir que K1 va a ser igual a A0 por E elevado menos la energía de activación partido de RT. Y esta es mi ecuación 3. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, el sistema no se puede resolver, estamos en un momento de desconocimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que plantear la ecuación de balance de energía. ¿Qué va a pasar cuando planteemos la ecuación de balance de energía? Fíjense aquí vamos a tener que tener otra discusión. ¿Qué tipo de reactor es? ¿El reactor va a ser adiabático o el reactor va a ser con un intercambiador de calor? Probablemente si nosotros estamos en un problema de construcción desde el principio, vamos a tener que probar las dos alternativas y ver qué es lo que nos da desde el punto de vista económico. Ahora, como hoy día estamos en la sesión de adiabático, vamos a asumir que el reactor es adiabático. Y por lo tanto nos va a quedar que XA, no me acuerdo, tengo tan mala memoria yo. Aquí está. XA es igual a la sumatoria de los phi sub i C sub pi dividido menos el delta H de reacción por T menos T0. 3.
¿Podemos dimensionar el equipo? ¿Qué información necesitamos para dimensionar el equipo? ¿A alguien se le ocurre? Viendo las ecuaciones así de forma explícita. ¿Qué es lo que ¿Calor necesitaríamos de saber? reacción? Ya, vamos a encerrar en verde los datos que son de la literatura. De la literatura yo tengo que tener los delta H, tengo que tener los C sub P, tengo que tener la energía de activación, el factor de colisión. Ya, eso me lo dio la literatura. Ya, y eso depende de la reacción química en sí. Perfecto. ¿Qué otras cosas tienen que tener? ¿Cuáles son los otros datos que ustedes necesitan para poder dimensionar el equipo? El flujo y la concentración inicial. Perfecto, vamos a buscar otro color, a ver qué color nos sirve. Verdecito más claro. Vamos a tener que tener información del caudal a la cual opera el reactor. Vamos a tener que tener la concentración de entrada. O sea, vamos a tener que tener identificada la alimentación. ¿Qué más? La temperatura de entrada del flujo. La temperatura de alimentación. Y miren, empecemos a iterar mentalmente. Si yo me doy una temperatura, puedo calcular una conversión. Con esa misma temperatura puedo calcular la constante. Y con esa conversión y con esa constante yo podría calcular un volumen. Pero ¿se dan cuenta que me tengo que dar datos para poder resolver el sistema? Todavía tenemos un grado de libertad abierto. Si yo me doy una temperatura, puedo calcular la conversión. Si yo me doy con esa misma temperatura, calculo la constante. Y con esa constante y esa conversión, voy a la ecuación 2 y calculo el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener uno de los dos datos, o la temperatura de operación o la conversión de salida. Y habitualmente lo que tenemos es la conversión de salida, porque es el deseado. Es hasta dónde nosotros queremos transformar nuestro producto. A dónde queremos ir. Entonces, en el momento que nosotros tenemos ese dato conversión, significa que este dato lo tengo, significa que este dato lo tengo, y que el sistema se resuelve resolviendo las dos ecuaciones. Es decir, encontrando la intercepción de la curva 2 con la curva 3, que eso es lo que se presentaba aquí gráficamente. Donde este es el balance de energía y esta curva que está aquí es el balance de materia. La ecuación 3 es el balance de energía, la recta. La ecuación 2 es el balance de materia, la curva. Entonces, resolver el sistema de ecuaciones significa encontrar el punto en el cual las dos curvas se encuentran. Y resuelven el sistema. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos el dimensionamiento del equipo, su volumen de operación y su temperatura de operación. Y fíjense que con esto hemos abierto la puerta a un montón de distintos escenarios de dimensionamiento. ¿Por qué? Porque nosotros desde el punto de vista técnico-económico podríamos evaluar, ya, y si cambiamos la temperatura de alimentación, ¿es más grande o es más pequeño el reactor? Y si cambiamos los flujos de alimentación de los inertes, ¿es más grande o es más pequeño el reactor? ¿Qué me sale más económico? ¿Botar inerte a la basura o construir un reactor más grande? Y este es un análisis de construcción, porque lo que queríamos determinar era la condición operacional, volumen, temperatura.
Vamos a tener otros problemas en los cuales vamos a usar exactamente las mismas ecuaciones, pero van a ser de operación. Es decir, yo tengo un reactor que existe, que tiene un volumen de 150 metros cúbicos, y ahora dígame usted cómo opera. Y para eso, ¿qué voy a calcular? La temperatura a la que opera y la conversión a la que llega. Y voy a tener un montón de escenarios para analizar desde el punto de vista técnico-económico. ¿Qué pasa si cambio la temperatura de alimentación? ¿Qué pasa si cambio el flujo de inertes? Y este caso que estamos viendo aquí, nuevamente, es el más simple de los simples porque es una reacción elemental, irreversible y simple. Pero si la reacción es reversible, además tenemos el efecto termodinámico de Van 't Hoff. Si la reacción es reversible, vamos a tener una ecuación más compleja desde el punto de vista cinético. Por lo tanto, la resolución no va a ser tan fácil. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora mucho más que ecuación. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar cuando hagamos el mismo ejercicio para un reactor de tanque agitado? La ecuación 1 va a seguir siendo la ecuación 1, porque la cinética no depende del tipo de reactor, depende de la naturaleza de la reacción química. Perfecto. ¿Qué va a pasar con la ecuación de diseño? Ok, esa va a cambiar, porque esa va a ser una diferencial. Si es un reactor de flujo pistón, va a tener una forma, y si es un reactor de batch, va a tener otra forma. O sea, nuestra ecuación 2 va a cambiar. ¿Qué va a pasar con la ecuación 3? Bueno, depende de la reacción 1, cuántas ecuaciones 3 vamos a tener. Si tenemos una cinética compleja con múltiples constantes dentro, vamos a tener muchas constantes dentro, muchas ecuaciones 3. 3,1', 3,2', 3,3'. Y el balance de energía va a tener esta forma en el caso de un reactor adiabático, sea batch, flujo pistón o tanque agitado, o va a tener la forma específica de ese reactor en función de si tiene intercambiador de calor. Y para todos los escenarios, este orden que yo he seguido aquí, este algoritmo de resolución, es el que yo les recomiendo seguir para poder resolver. Y en realidad para afrontar cualquier problema con reacción química en la vida. Necesitan conocer la cinética, necesitan decidir qué tipo de reactor quieren utilizar y necesitan utilizar el balance de materia de energía en función del tipo de reactor. Y ya está. Entonces, volviendo acá. Doy por cerrado esta resolución, ¿sí? O sea, los invito a que hagan este mismo diagrama que yo hice aquí, ahora para el PCR. ¿Cómo queda el formulario? Donde, ojo, que el formulario tiene solo un asterisco, este. Por eso le digo formulario, porque voy a utilizar las mismas ecuaciones y solo me va a cambiar la ecuación 1 en función de la reacción química. Ya, hagamos el formulario ahora para el flujo pistón. Háganlo ustedes. ¿Cómo les va a quedar? ¿Cómo va a quedar la ecuación de diseño? ¿Cómo va a quedar la ecuación de balance de energía? Y así construyan los distintos escenarios si es que quieren profundizar. Vamos a profundizar nosotros ahora en un escenario en particular que tiene que ver con las reacciones reversibles. ¿Se acuerdan de las reacciones reversibles? Las hemos estudiado. Nosotros tuvimos esta conversación la semana pasada de que la ecuación de equilibrio se modelaba con la ecuación de Van 't Hoff, que es la que estoy presentando aquí en su versión integrada. ¿Por qué es importante tener claro que la ecuación reversible es un tema aparte y que tenemos que detenernos a conversar? Primero, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo calculamos la conversión de equilibrio en función de la temperatura? Y nosotros en la sesión anterior lo hicimos para una reacción de segundo orden en sus reactantes y de segundo orden en sus productos. Así que si hacen memoria, si van a buscar en sus apuntes, van a encontrar que nosotros ya hicimos esta deducción que está aquí, pero para una reacción que era A más B, que da C más D, donde teníamos dos opciones, plantear directamente, eso es la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido por la concentración de los reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico,
O como está aquí, donde lo que se hizo fue plantear la cinética, igualarla a cero, porque en el equilibrio la reacción química llega a su equilibrio, y por lo tanto se despejó la conversión de equilibrio en función de la constante de equilibrio. ¿Por qué nos detenemos aquí? Porque esa constante de equilibrio depende de la temperatura, según se presenta ahí, y por lo tanto nosotros deberíamos poder graficar conversión de equilibrio en función de temperatura. Eso es lo que les estoy presentando aquí, donde esta línea azul es la conversión de equilibrio. Ya, es una reacción exotérmica. Por eso la vemos y de inmediato sabemos que es una reacción exotérmica. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una reacción exotérmica? ¿Alguien lo ve? Por la pendiente. No estoy mirando la línea recta, estoy mirando la curva azul. Por el efecto de la temperatura en la conversión. Perfecto, por el efecto de la temperatura en la conversión. Porque nosotros dijimos que en las reacciones de equilibrio, si la temperatura aumenta, la conversión de equilibrio disminuye. Y eso es lo que estamos observando con esta curva. Fíjense que cuando la temperatura es muy bajita, la conversión de equilibrio tiende a 1. Y que según la temperatura va aumentando, la conversión de equilibrio disminuye hasta hacerse nula. ¿Qué es esa línea roja? Esa línea roja es el balance de energía adiabático. Es esta, este XA. Entonces, fíjense que existe un punto de intercepción entre la conversión de equilibrio y el balance de energía adiabático. Y podríamos decir que ese punto, este que está aquí, es como la máxima conversión a la que podríamos operar en un reactor adiabático ideal de libro. Pero nunca jamás podríamos operar acá. Podríamos operar en cualquiera de estos puntos hacia abajo. Pero no hacia arriba. ¿Alguna idea por qué no? Para los que tienen alguna duda, existe otra curva que va por aquí, por ejemplo. Podría ser así. A ver, no, exageré. Ya, imaginemos que esta curva verde es el balance de materia. Esta curva roja es el balance de energía adiabático. ¿Qué es la intersección del balance de energía con el balance de materia? ¿Qué es la intersección del balance de materia con el balance de energía? Punto de operación, ¿no? Perfecto. Es el punto de operación. Fíjense que yo en este momento les presento una curva de balance de materia que tiene dos puntos de intersección entre el balance de materia y el balance de energía. Entonces usted como ingeniero lo que tiene que decidir es cuál de esos dos puntos es real. ¿En cuál de esos dos puntos opera el reactor? ¿En el 1 o en el 2?
Debería ser el 1 porque está dentro de la curva de la ecuación de equilibrio de conversión. Perfecto. Esta curva azul es nuestra XA de equilibrio en función de la temperatura. Es decir, la máxima conversión que yo puedo alcanzar para esa temperatura dada. Es decir, el punto 2 está fuera de la termodinámica factible. Yo creo que ustedes han escuchado un montón de veces, el papel aguanta mucho. En ingeniería, el papel aguanta mucho. Y en diseño de reactores, el papel aguanta tanto y las calculadoras lo hacen tan bien que ustedes podrían determinar ese punto 2 como un punto de intersección. Al resolver el sistema de ecuaciones, podrían obtener el punto 2 como una respuesta factible. Porque matemáticamente se encuentran las dos curvas. Pero desde el punto de vista conceptual, ese punto es termodinámicamente infactible, porque está fuera del espacio solución. ¿Se entiende? Pueden decir que no en el caso de que no entiendan. Sí se entiende, profe. Pues entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en este algoritmo que nosotros habíamos hecho acá, es como que tenemos que agregarle un warning. Porque si nuestra reacción es irreversible, esto no nos importa. Pero en el caso de que ustedes tengan una reacción reversible, cuando estén resolviendo el problema, van a tener que agregar un punto adicional de verificación de que lo que están haciendo esté dentro de la termodinámica. Ahora, en el caso de ser un problema de diseño, es decir, que nosotros estamos creando el proceso, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, nosotros queremos ir al límite, queremos ir lo más cercano posible a la termodinámica. Entonces lo que vamos a hacer es determinar de adrede la temperatura esta de intersecto y decir, bueno, el papel nos aguantaría llegar al equilibrio, pero sabemos que eso es infactible, ¿cierto? El equilibrio no se puede tocar, no se puede alcanzar. Por lo tanto, lo que yo siempre les recomiendo es que diseñen sus reactores a un 0.9 el equilibrio. Regla del dedo gordo, regla del pulgar. Usted puede determinar la intercepto del balance de energía adiabático con el equilibrio y de ahí decir, ah, ya, el 90% de eso, aquí. Y no tiene que resolver ningún sistema, ese va a ser su punto de operación. Calcule el volumen del reactor que le corresponde. Por supuesto, si usted se va a la literatura, hay otros métodos en los cuales se calculan las derivadas de las ecuaciones de balance de materia y se pueden geolocalizar el punto máximo y le va a dar 0,9 el equilibrio. Entonces no es necesario que haga toda esta vuelta, ahórreselo. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué les estoy mostrando aquí? Más o menos lo que yo les había dibujado en el otro lado. Tenemos esta curva que fíjense que esta que está aquí, bueno, esta azul es el equilibrio, ese es el equilibrio, se va ahí. Este es el balance de materia. Y este es el balance de energía. Y ese es el punto máximo. Y se supone que usted ahí debería diseñar. Y nosotros podemos mover esta ecuación de balance de energía cambiando las condiciones operacionales, porque recuerden que esta pendiente era la temperatura de entrada. Por lo tanto, si cambiamos la temperatura de entrada, esta ecuación se podría mover para acá. Recuerden que la pendiente tenía que ver con la concentración de inertes. Entonces podemos cambiar la pendiente cambiando la concentración de inertes. Ay, perdón.
Y fíjense que desde ese punto de vista estamos cambiando los puntos en los cuales vamos a trabajar. ¿Se entendió? ¿Es posible proponer una estrategia de operación que maximice la producción del producto deseado? Sí, pues ahora tenemos el control de todo el sistema en nuestras manos. Como por ejemplo, ¿qué? Fíjense que este diagrama que está presentado aquí abajo, ¿alguien sabe más o menos qué significará esto? A ver, ideas. Son múltiples reactores interconectados con un intercambiador de calor entre medio de los dos flujos, entre medio de los flujos. Exacto. Entonces, fíjense que esta curva que está aquí abajo, la primera curva recta, esta, nos entrega como respuesta este punto de operación. Entonces dice, mire, cuando su reactor, la alimentación entra a T0, esta que está aquí, la temperatura de salida va a ser esta que se está leyendo acá, y esta va a ser la conversión que se va a obtener, que imagínense que es como 0,3. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Chuta, pero yo con 0,3 no hago nada. No es suficiente. Entonces, volvemos más atrás, cuando vimos los reactores en serie, y decimos, bueno, pero usted podría pasarlo a un segundo reactor. Digo, ya, pero ¿qué va a pasar? ¿Le cambio la temperatura de entrada? Entonces me va a dar un sistema distinto. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer al cambiar si cambiamos la temperatura de entrada, yo tendría que ir a resolver el sistema más allá me refiero más acá, y eso es infactible termodinámicamente. Si yo saco a la temperatura T1 y lo meto al segundo reactor a la temperatura T1, porque me voy a tener que salir de la termodinámica. Y eso no es posible. Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Refrigerar esa corriente, llevarla de nuevo a T0 y volver a meterlo al reactor. ¿Qué es lo que voy a obtener? Exactamente la misma ecuación de balance de energía, pero que ahora aparte llega hasta acá arriba. T2, X2, 0,6. Y así sucesivamente hasta llegar a la conversión que me satisfaga el sistema. Y todas las combinaciones que a ustedes se les pueda ocurrir. De esta forma, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Estoy haciendo lo mismo que veíamos cuando vimos la primera vez los reactores en serie. Estoy haciendo que se parezca al reactor de flujo pistón, pero en vez de tener un reactor de flujo pistón, que es un reactor enchaquetado y que es un tubo largo para poder verificar que el calor se intercambie bien y que sea concéntrico, estoy diciendo voy a tener múltiples reactores adiabáticos, que lo que tengo que hacer es aislarlos, y voy a tener intercambiadores de calor de tubo y carcasa que puedo comprar en cualquier lugar y los voy a poner entre medio. Y con eso voy a controlar la temperatura para controlar la conversión. Preguntas. Entonces, si volvemos a nuestro apunte, cuando estábamos diciendo qué pasa con el algoritmo, hemos abierto a un montón de posibilidades, porque ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tengamos una reacción en estudio, ¿qué es lo que vamos a poder decir? Vamos a decir, ok, yo de esa reacción en estudio tengo que conocer la fisicoquímica, o sea, tengo que conocer la cinética, con toda la clasificación que nosotros ya hemos estudiado. Entonces, vamos a dimensionar un reactor para ese proceso. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a tener que evaluar? Voy a tener que evaluar si quiero distintos tipos de reactores. Y usted va a decir, bueno, puede ser o múltiples reactores. Y cuando digo múltiples, pueden ser
CSTR en serie, pueden ser CSTR más PFR, punto. Todas las combinaciones que tengan sentido probar. ¿De acuerdo? Y todo esto me va a arrojar distintos resultados. Adicionalmente, en los tipos de reactores voy a tener que ver si el reactor es adiabático o refrigerado. O sea, cuando uno hace un dimensionamiento desde cero para una reacción en estudio, tiene que probar múltiples alternativas y para todas ellas hacer una comparación técnico-económica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el reactor de mayor tamaño? Por lo tanto, tiene un menor costo de construcción. ¿Cuál es el reactor más productivo? Porque me da más del producto deseado. Y hacer una evaluación económica en función de un plazo de inversión y cuánto tiempo me recupero en costear ese capital de inversión. Incluyendo el costo de construcción del equipo, de los reactores, más los intercambiadores de calor, etc. ¿Se entendió? Fíjense que todo este análisis depende de la cinética. Entonces vamos a tener que ir pasito a pasito haciendo el análisis hasta llegar al valor económico. Preguntas. Profe, a mí me quedó una duda con este gráfico, el que está mostrando ahora. Cuando pasó de T1 a T2 es porque enfrió, ¿o no? Sí. ¿Ok? Ah, ya. Esa era, gracias. Pasa que hay una línea verde aquí. Si miras el diagrama, las líneas rojas son el balance del reactor y la línea verde que está aquí, ahí está, es el intercambiador que enfría. Sí, profe, ahí se ve. Ya, muchas gracias. Sí. Ahora, la gracia es que ahora, terminando esta sesión, podemos entrar a hacer un montón de ejercicios al respecto. Y ustedes van a encontrar un montón de ejercicios propuestos donde pueden construir los diagramas y por lo mismo, los que son matemáticos van a directamente resolver sistemas de ecuaciones. Y cuando tengan 3 reactores en serie, lo que tienen son 3 sistemas de ecuaciones. Y si hay intercambiadores entre medio, hay una ecuación adicional de un intercambiador de calor que te permite determinar temperatura 2. Por lo tanto, aquellos que se manejan muy bien desde el punto de vista matemático y ven el mundo con las ecuaciones, lo que van a tener van a ser conjuntos de muchas ecuaciones que se van a resolver de forma simultánea. Listo. Los que son gráficos y no ven las cosas tan fácil mirando las ecuaciones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poder construir sus diagramas y ver la operación. Y transformar esa operación química, física, en un diagrama que les va mostrando los distintos puntos de operación, dónde están y de qué dependen, para que ustedes puedan tomar la decisión ingenieril al respecto. Voy a trabajar cerca del equilibrio, pero no en el equilibrio, no más allá del equilibrio. Voy a poner 1 o 2 intercambiadores de calor. No, mucho poner 5 intercambiadores de calor. Bueno, cambiémosle la pendiente. ¿Qué podemos hacer para cambiarle la pendiente a esta ecuación? Ah, le puedo meter inertes. Ah, porque si metemos inertes, cambiamos la pendiente. Y me voy directo para allá. Entonces solo necesitaría, por ejemplo, 2 etapas. Con un enfriador aquí. Porque cambié la pendiente. Ah, pero eso es porque yo modifiqué la concentración de los inertes. Porque estoy asumiendo que probablemente el costo de separar los inertes es menos caro que construir un sistema de más reactores con más intercambiadores. Preguntas. En esta diagrama, en esta sesión que está aquí, hay material adicional de otra forma de analizar las ecuaciones de los reactores no adiabáticos.
No es necesario que lo hagamos desde el punto de vista técnico, porque lo único que hace es reordenar las ecuaciones de otra forma para poder construir estos diagramas para reactores no adiabáticos. Los que quieran verlo, véanlo, y en la próxima sesión les respondo preguntas para ver si les pareció útil o no les pareció útil. En la próxima sesión, que es la del jueves, ustedes en la mañana van a tener ayudantía y por la tarde vamos a tener sesión de ejercicios. Yo espero que en la sesión de ejercicios poder hacer 1 o 2 ejercicios complejos, ¿ya? O sea, que podamos incluir un poquito de todo lo que hemos visto. Ojalá equilibrio, ojalá multietapa, para que podamos además incluir, por ejemplo, el efecto de la reacción múltiple. Todo esto tendríamos que ir cada vez complejizando más el problema, ¿ya? Así que va a depender de qué tan estudiados lleguen ustedes a la ayudantía y qué tan estudiados lleguen ustedes a la clase, qué tan complejo pueda ser el ejercicio del próximo jueves. Si no tienen preguntas, la sesión queda hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo bastante claro, creo. Súper. Entonces, intenten meter mano a los ejercicios propuestos en cualquier texto. Recuerden que yo les he estado dejando material adicional en el aula. Está el capítulo 8 del Fowler, donde esto se presenta muy claramente. ¿Qué más? Recuerden ir al aula a responder el cuestionario de salida de la unidad 3. El cuestionario de salida de la unidad 1 fue súper exitoso, les fue súper mega bien, pero en el cuestionario de salida de la unidad 3 no les está yendo tan bien. Entonces los invito a que lo hagan porque les muestra cuáles son los puntos débiles que deben ir a estudiar. ¿Sí? Esa es una evaluación formativa. Tiene como objetivo que ustedes vean en qué están débiles para que puedan reforzar ese estudio. Así que ojalá que lo hagan a la brevedad. Y nada más, nos vemos el jueves. Que tengan una buena semana. Igualmente, profe, muchas gracias. ¿Listo? Chao, profe, que esté No, bien. profe, hasta el jueves. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.